Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Tenemos tres de las compañías más grandes de la bolsa de valores, Amazon, Intel y Apple, desplomándose luego de sus reportes de ganancia. Así que en el día de hoy vamos a establecer nuevas zonas de compra en estas tres compañías, como siempre hacemos luego de los reportes de ganancia. Vamos a estar analizando también estas tres compañías desde el punto de vista técnico y fundamental. Desde el punto de vista fundamental nos vamos a centrar en su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Vamos a echar un vistazo también a reportes de ganancia y luego vamos a ir a la gráfica para trazar estas zonas de compra utilizando las métricas de evaluación históricas de las compañías. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de Apple, la mayor de estas tres compañías que vamos a analizar en el día de hoy. Apple es una compañía que me gusta mucho, la tenemos en el portafolio de largo plazo, en el portafolio de trading hace tiempo que cerramos las posiciones, hace algunas semanas. Vemos aquí que la acción se ve cara, un 20% por encima de su fair value o valor intrínseco y está cayendo más de un 1% luego de su reporte de ganancia. Es una compañía que si vemos los ratios financieros, está cotizando por encima de sus valuaciones promedio de 5 años. Vean que el ratio precio-ganancia está en 33, su histórico ha sido de 26. Ratio precio-ventas en 8.77, su histórico ha sido de 6. Y el ratio precio-flujo de caja en 30, cuando su histórico de 5 años ha sido de 21. ¿Qué me hace pensar esto? Que ahora mismo no está en zonas de compra, está muy cara esta compañía. Vemos aquí que se espera buen crecimiento a largo plazo, 6% de crecimiento anual en ingresos, 12% de ganancias por acción y un 10% en flujo de caja. Es decir, que a pesar de su tamaño es una compañía en la que se espera buen crecimiento futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar precios razonables en los cuales invertir en esta compañía. En su reporte de ganancias superó las expectativas en ganancias por acción y también en ingresos. Vemos aquí que los ingresos totales para el último trimestre fue de 85.7 billones, cuando hace un año atrás había sido de 81.7, aumentó más o menos en 4 billones sus ingresos, y las ganancias por acción también mejoraron bastante. Vemos aquí que las ganancias por acción diluidas pasaron de 1.26 a 1.40. Además, la compañía sigue recomprando acciones. Vemos aquí que la cantidad de acciones circulantes pasaron de 15.7 billones a 15.3 billones. Entonces, utilizando estos nuevos números que tenemos, vamos a buscar precios razonables en los cuales invertir en Apple. Vamos a utilizar el ratio precio-ganancias y el ratio precio-flujo y el ratio precio-ventas para calcular estos precios objetivos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a empezar con el ratio precio-ganancias. Vemos aquí en la gráfica, trazamos acá arriba en primer lugar el ratio precio-ganancias de los últimos meses. Fíjense que este valor de 25.6 fue la zona de acumulación que estuvimos utilizando anteriormente cuando tocó la zona de los $165 que teníamos marcada como zona de compra. Así que creo que un ratio precio-ganancias de 25, 26, vamos a utilizar 26, podría ser una zona de compra inicial bien interesante que la visitamos como vemos aquí en abril de este año. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ya identificamos que un ratio precio-ganancias de 26 es bastante razonable en la compañía. Además, vemos aquí que ha sido su ratio promedio en los últimos 5 años. Así que parece bastante lógico querer invertir en un ratio precio-ganancias de 26. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Calcular cuáles son las ganancias por acción de Apple durante los últimos 4 trimestres fiscales. Para hacer eso, chequeamos aquí cuáles fueron en los 3 trimestres anteriores sus ganancias por acción diluidas. Vemos aquí. Y la sumamos, ¿ok? Vamos a sumarla y después le sumamos la del último trimestre fiscal. 1.46 más 2.18 más 1.53. Y a esto tenemos que sumarle los de este trimestre que acabo de reportar, que vemos aquí que fue de 1.40. Vamos a sumar esto. Ok, durante los últimos 4 trimestres fiscales, Apple generó $6.57 en ganancia por acción. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bastante sencillo, multiplicar este número por el ratio precio-ganancias al cual queremos invertir, que habíamos definido que era de 26. Multiplicamos 26 por 6.57 y estamos obteniendo $170. ¿Ok? Venimos acá a la gráfica, ponemos una línea horizontal con un valor $170 y definimos que esto corresponde a un ratio precio-ganancias, que se conoce coloquialmente como PER, de 26. Entonces fíjense que ya tenemos una primera zona de compra objetivo. Más o menos esta fue la zona en la que compramos anteriormente, simplemente hay que ser paciente. Esas son las evaluaciones promedio de Apple durante los últimos 5 años, así que pienso que es bastante razonable pensar que en algún momento lo va a ir a buscar. Vean todas las veces en los últimos años que ha estado por debajo de esta zona, así que simplemente hay que ser paciente.
Si usted quiere invertir a evaluaciones un poco más altas, no sé, tal vez un PER 27, 28, simplemente multiplica las ganancias por acción por este PER al cual quiere invertir y ahí va a tener sus zonas de compra. Vamos a utilizar esta misma metodología, pero ahora para el ratio precio-ventas. Podemos ver aquí que tenemos una zona muy buena, alrededor de un ratio precio-ventas de 6.90, 6.80, tal vez 7. Vamos a chequear cuáles han sido las evaluaciones promedio de Apple durante los últimos 5 años según el ratio precio-ventas. Ha sido de 6.18, tal vez podríamos utilizar 6, pero bueno, 6 desde el 2023 no visitamos estas evaluaciones, lo vemos aquí en la gráfica. Los mínimos que tuvimos en abril, marzo de este año fue de 6.70. Así que bueno, vamos a utilizar 7, ¿ok? Vamos a utilizar 7, un poquito por encima de sus evaluaciones promedio de 5 años, pero podría ser razonable en una compañía de la calidad de Apple invertir un poquito por encima de sus evaluaciones promedio de 5 años. Entonces, vamos a utilizar la misma metodología. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es calcular las ventas por acción de Apple. Para calcular eso, sumamos las ventas durante los últimos 4 trimestres fiscales. Tenemos por acá este número, tenemos este otro número y tenemos este otro número que son de los 3 trimestres anteriores. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es sumarle el número de su último reporte. Vemos aquí las ventas totales de unos 85 billones, ¿ok? Entonces, durante los últimos 4 trimestres fiscales, las ventas de Apple han sido de 385 billones. Tenemos que dividir eso entre la cantidad de acciones circulantes. Por lo general lo ofrecen, véanlo aquí. Hay unos 15 billones, 15.3 billones en acciones circulantes. Lo dividimos. Y vemos aquí que por cada acción que hay circulando de Apple generan $25 en ventas. Lo siguiente es bastante sencillo. Habíamos dicho que queríamos invertir en un ratio precio-ventas de 7. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 7 por 25.12, que son las ventas por acción. Ya estamos teniendo $175 como zona de compra. Vamos a regresar a la gráfica y vamos a poner por aquí que esto corresponde a un ratio precio-ventas de 175, que corresponde, de 7, que corresponde a los $175. Entonces, fíjense que con los nuevos números de Apple tenemos 2 zonas de compra bien marcadas. Recuerde, usted puede utilizar números un poco más agresivos, más conservadores para ver dónde va a invertir en Apple, pero me parece que estas dos evaluaciones, ratio precio-venta de 7 y ratio precio-ganancias de 26, son evaluaciones bastante razonables. Para el portafolio de largo plazo, probablemente si la vemos en la media móvil de 200 periodos, RSI en sobreventa, lo utilicemos como zona de acumulación, pero creo que para portafolios de trading estas evaluaciones sí son muy buenas zonas de compra, ¿ok? Entonces, vamos a hacer las mismas matemáticas que nos quedan todavía Amazon y Intel. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Siguiente compañía, Amazon, casi 2 trillones de capitalización de mercado, una de las más grandes del mundo. Las acciones cayendo más de un 4% luego del reporte de ganancia. En el reporte de ganancia se quedaron un poco por debajo en ingresos, unos 700 millones por debajo de lo esperado. Eso sí, las ganancias por acción vinieron por encima y también el crecimiento en el cloud, en AWS, vino también un poquito por debajo de lo que se esperaba y por supuesto esto causó esta caída del 4%. Fíjense que por flujo de caja ya Amazon se veía a buen valor, $175, que era el principal problema que teníamos en el pasado con la compañía. De hecho, con esta caída ya está tocando su fair value según el flujo de caja. Y por ganancias por acción se espera muy buen crecimiento a largo plazo, por eso vemos que el fair value está bastante por encima del precio de las acciones. Vemos por acá que las valuaciones actuales no son tan altas comparadas con otras compañías tecnológicas, aunque hay que entender también que Amazon, su principal fuente de ingresos sigue siendo su negocio de ventas online, donde los márgenes son menores. Fíjense que está cotizando a un ratio precio-ganancias de 50, que es bastante alto. Ratio precio-ventas de 3.24, que es por encima de sus evaluaciones promedio de 5 años, aunque el ratio precio-flujo de caja ya está por debajo de 20 y está mejor que su promedio de 5 años. Así que no se ven tan mal las evaluaciones actuales de Amazon. Y lo que le comentaba, fíjense las expectativas de crecimiento. 10% anuales en venta para los próximos 5 años, casi 30% en ganancia por acción y más de 30% en flujo de caja. Así que es una compañía que la verdad a mí personalmente me gusta bastante, pensando principalmente a largo plazo. Podemos ver por acá
que si utilizamos las dos métricas que utilizamos en Apple, las cuales son el ratio precio-ganancias y el ratio precio-ventas, en cuanto al ratio precio-ganancias no es tan fácil definir una zona de compra, ¿ok? Vean cómo durante algunas partes del 2022-2023 la compañía generó pérdidas, por eso vemos este PER negativo y ha sido bastante inestable el ratio precio-ganancias. ¿Qué variante podemos utilizar aquí? Podríamos utilizar la fórmula del fair value o valor intrínseco utilizando la ganancia por acción y el crecimiento futuro. Esta fórmula es bastante sencilla, fue creada por Benjamin Graham, el maestro de Warren Buffett, y como dice su nombre, tiene en cuenta las ganancias por acción actuales y las expectativas de crecimiento. Fíjense que teniendo en cuenta las ganancias por acción anteriores de Amazon y teniendo en cuenta un crecimiento del 22% anual para los próximos 10 años, estamos teniendo un fair value de $213. ¿Qué pasa? Que tal vez este crecimiento del 22% sea un poco alto, pero bueno, esto es lo que esperan los analistas. Vemos aquí que los analistas esperan un crecimiento del 29% anual durante los próximos 5 años, pero podríamos hacer algunos ajustes en esta fórmula, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que ajustar? La cantidad de ganancias por acción con el trimestre fiscal que acaba de reportar Amazon. Vamos a ajustar la fórmula, vamos a ver cuáles son las ganancias por acción de esta compañía durante los últimos 4 trimestres fiscales. Volvemos a hacer el cálculo, sumamos los últimos 4 trimestres fiscales en ganancias por acción. Y tenemos que buscar en su reporte de ganancia este que acabo de reportar. Vemos aquí, vamos a chequear, fíjense, en ganancias por acción subieron desde 65 centavos un año atrás a $1.26, duplicaron las ganancias por acción, bastante bueno. Y vean que durante los últimos 4 trimestres fiscales ha generado $4.19. Entonces vamos a ajustar la fórmula. $4.19. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Definir una expectativa de crecimiento en ganancias por acción anual para los próximos 10 años. Fíjense que esta compañía, si vemos aquí el crecimiento que ha tenido durante los últimos 10 años, realmente ha sido exponencial. Pasó de generar pérdidas en el 2014 a generar más de $3 por acción durante los últimos 4 trimestres fiscales. Aumentó un ritmo de más del 100% anual su ganancia por acción. Así que bueno, no podemos tampoco esperar un bajo crecimiento en Amazon. Los analistas para los próximos 5 años esperan un crecimiento anual del 29%. Podríamos utilizar, por ejemplo, un crecimiento del 15% anualizado. Si Amazon crece al ritmo de 15% anual durante los próximos 10 años su ganancia por acción, su fair value estaría en $177. Vamos a poner esto en la gráfica. Podemos ir eliminando aquí este ratio porque vimos que no lo utilizamos. Vamos a poner este valor aquí en la gráfica y vamos a aclarar que esto corresponde a un EPS Grow del 15% anual, ¿ok? Si logra este ritmo de crecimiento, me parece bastante razonable. En Amazon, la zona de compra serían $177 y fíjense que es un valor que está por debajo del valor en que cotizan las acciones ahora mismo. Así que parece ser que podríamos hacer algunas compras, principalmente pensando en el portafolio de largo plazo. Entonces, no nos vamos a adelantar, vamos a utilizar el ratio precio-ganancias. Vemos aquí que, disculpen, el ratio precio-ventas. Fíjense que el ratio precio-ventas ha sido mucho más predecible, por eso es que me gusta tanto utilizar este ratio, porque es muy predecible. Fíjense que ahora mismo está por encima de 3, como habíamos visto en la gráfica. Vamos a ver cuál ha sido su valor promedio de 5 años, 3.09. Si chequeamos acá, 3.09, la última vez que lo vimos cotizando a 3.09 fue a principio del año. Así que podríamos utilizar incluso un valor de 3 para que sea un valor más fácil de entender. ¿Ok? Vamos a utilizar un ratio precio-ventas de 3. La última vez que lo vimos cotizando a este valor fue en febrero, principio de febrero de este año. Así que no hace mucho tiempo. Fíjense también como durante todo el 2022-2023 estuvo visitando estas valuaciones. Así que ahí podríamos tener una zona interesante. Ratio precio-ventas de 3. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Calcular las ventas por acción de esta compañía. Para eso vamos a sumar los últimos 4 trimestres fiscales. Realmente son impresionantes las ventas de Amazon. Vamos a sumar los 3 trimestres que ya teníamos, más este trimestre que estamos analizando ahora, ¿ok? Vamos a ver cuáles son las ventas totales. Ventas totales de 147 billones. Es bastante impresionante. Durante los últimos 4 trimestres fiscales, Amazon ha vendido más de 600 billones en productos. Así que esto es más que el Producto Interno Bruto de muchos países. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ver la cantidad de acciones circulantes para dividirlos y saber cuáles son las ventas por acción.
Noten que la cantidad de acciones circulantes han aumentado. Esto no es bueno para los inversionistas, a diferencia de Apple que veíamos que han recomprado acciones, ¿ok? Fíjense que en el caso de Amazon, por cada acción circulante generan $56 en ventas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Multiplicar el ratio precio-ventas de 3 por 56.43. Podremos decir 44 para aproximarlo. Y estaremos obteniendo $169 como zona de compra. Vamos a ver dónde está eso en la gráfica. Ya podemos eliminar el ratio precio-ventas. Y vamos a poner una línea horizontal en los $169. Vamos a aclarar que esto corresponde a un ratio precio-ventas de 3. Y las coordenadas serían $169. Fíjense que coincide con la media móvil de 200 periodos, ¿ok? Así que bien interesante, no está tan lejos, está la acción ahora mismo en 173 y tenemos esta zona de compra en 169. ¿Qué podríamos hacer para el portafolio de largo plazo? Hacer algunas compras si Amazon abre a estos precios y tal vez para el portafolio de trading esperarla en los $169, donde además tenemos la media móvil de 200 periodos, que es la media móvil más importante, ¿ok? Vamos a pasar ahora a Intel. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Vamos a analizar ahora Intel. Intel es una compañía que no es fácil de analizar. Sabemos que está en el medio de un cambio de su modelo de negocio, están centrados más ahora en Foundry, es decir, en toda esta fabricación directamente de microprocesadores. También están lanzando sus chips de inteligencia artificial. Y fíjense que las acciones se están desplomando un 20% luego del reporte de ganancia, que fue bastante malo, como vamos a ver en un momento. Fíjense que la compañía está muy por debajo de su fair value o valor intrínseco, principalmente porque los analistas se están esperando un crecimiento bastante fuerte. Estamos hablando de un crecimiento de 10% anual en ingresos, más de 100% anual en ganancias por acción y más de 800% en flujo de caja. Realmente un poco difícil creer que Intel puede hacer estos ritmos de crecimiento. Fíjense que las evaluaciones se ven razonables, ratio precio ganancias en 30, ratio precio ventas en 2.24 y el ratio precio flujo de caja en 10. Es decir, si la comparamos con el sector de semiconductores, realmente Intel está bastante barata. El problema que tenemos es que la compañía está perdiendo mucha cuota del mercado. Si nos remitimos a su reporte de ganancia, fíjense que la compañía se quedó por debajo con respecto al trimestre anterior en ingresos. Durante el trimestre anterior del año pasado generó 12.9 billones. En este generó 12.8, una caída del 1%. Y la cantidad de ganancias por acción fue un desastre. Durante el trimestre anterior generó 35 centavos en ganancias. Este trimestre generó 38 y se esperaba que la compañía generara ganancias. Así que, como le digo, fue un desastre este reporte de ganancia. Entonces, vamos a hacer la misma matemática que hicimos con las otras compañías. Vamos a tratar de utilizar el ratio precio-ganancias y el ratio precio-ingresos para definir zonas de compra. Vean que en el caso del ratio precio-ganancias realmente es muy difícil establecer un precio objetivo. Vemos aquí que ha sido muy inestable durante el último trimestre. Si nos remitimos acá, ha cotizado a un ratio precio-ganancias 34, así que incluso ahora mismo está más barata que su ratio promedio de 5 años. Así que vemos que no es fácil establecer un precio objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que en Amazon. Vamos a utilizar la fórmula de los earnings per share y el crecimiento futuro para tratar de establecer un precio razonable en el cual invertir en esta compañía. Como mismo hicimos en Amazon, lo primero que tenemos que hacer es ver la ganancia por acción de esta compañía durante los últimos 4 trimestres fiscales. Vamos a empezar sumando los 3 trimestres anteriores. Vemos aquí que durante los 3 trimestres anteriores tenemos 0.07 más 0.63 menos 0.09. A esto tenemos que sumarle este trimestre que generó pérdidas por 0.38. Entonces, durante los últimos 4 trimestres fiscales, Intel generó 23 centavos de ganancia por acción. Vamos a actualizar eso en la fórmula. 0.23. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir cuál es el crecimiento que nosotros pensamos que Intel va a tener durante los próximos 10 años. Fíjense que aquí estamos tomando un crecimiento del 42%. Los analistas están esperando un crecimiento de más del 100%, lo cual realmente es difícil creer que Intel pueda mantener ese ritmo de crecimiento. Aquí, por ejemplo, tomando un crecimiento del 36%, también se ve bien interesante la acción. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar un crecimiento del 30% anual durante los próximos 10 años.
Y vean que incluso creciendo un ritmo del 30% anual, con las ganancias por acción que ahora mismo está generando Intel, su zona de compra estaría en 17.37. Así que vemos que se ve bastante mal la compañía. Vamos a cerrar ya esta parte y vamos a poner aquí el precio objetivo que tenemos de 17.37 y vamos a aclarar que esto es un EPS Grow del 30% anual. Que ven que es un ritmo de crecimiento bastante alto, pero la ganancia por acción que está generando ahora mismo la compañía es muy insuficiente. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el ratio precio-ventas. Fíjense, vamos a pensar en el peor de los casos. En primer lugar, hay que decir que ahora mismo los precios de la acción de Intel están en unos precios que no veíamos desde el 2013, rompió los mínimos anteriores. Así que me parece bastante razonable volverla a ver a las valuaciones en las que la vimos en esta zona de aquí. Estamos hablando de que esto sería un ratio precio-ventas de 1.5. Estamos hablando del peor de los casos, ¿ok? Usted puede utilizar otro ratio precio-ventas. Yo voy a utilizar 1.5 para ver cuál sería el precio objetivo que nos da. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que calcular? La cantidad de ventas por acción de Intel. Vamos a sumar sus ingresos durante los 3 trimestres anteriores. Y luego vamos a sumarle los ingresos que tuvo esta compañía durante el trimestre actual que estamos analizando. Vamos a regresar acá, que fue de 12.8 billones, ¿ok? Durante los últimos 4 trimestres fiscales, Intel generó ventas por 55 billones. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ver la cantidad de acciones circulantes. Vamos a ver si nos damos en algún lugar por aquí. Aquí lo vemos. Fíjense que la cantidad de acciones circulantes aumentaron de 4.196 billones a 4.267, así que también aumentaron la cantidad de acciones circulantes. Todos son malas noticias aquí. Y vemos que por cada acción circulante Intel genera $12.91 en ventas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Multiplicar esto por el ratio precio-ventas que habíamos definido, que en este caso era 1.5. Estamos pensando en el peor de los casos. Vamos a multiplicar. Y vean que estamos obteniendo un precio objetivo de $19.36. Vamos a aclarar aquí en la gráfica que esto corresponde a un ratio precio-ventas de 1.5 y estaríamos hablando de un valor de 19.36. Así que ya tenemos dos próximas zonas de compra en Intel y como pueden ver puede que siga cayendo bastante, tal vez hasta la zona de los $17 en el peor de los casos. Así que cuidado con Intel, que por eso no he invertido en la misma. Se ve bastante mal por el momento. Vamos a pasar al cierre del video. Como vimos en el video, y amigos, los reportes de ganancia de Apple y de Amazon creo que fueron bastante buenos. El problema que tuvimos es que ya las compañías venían con valuaciones un poco exigentes, principalmente Apple bastante por encima de su promedio de 5 años. Son dos compañías que me encantan. Apple creo que está un poco lejos todavía de los precios objetivos que nos marcamos en el día de hoy, pero Amazon sí se ve mucho más interesante. De hecho, posiblemente estemos comprando algo para el portafolio de largo plazo. Intel sí, la compañía está bastante mal, su reporte de ganancias fue bastante malo, está bastante por encima todavía de los precios objetivos que nos marcamos, así que por ahora me mantendría fuera de esta compañía porque le veo mucho potencial para seguir bajando. Recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gustó el contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía donde tenemos curso de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, explicamos todas estas metodologías de evaluación de compañías, tenemos también comparto las compras y ventas para todos los portafolios del canal y mucho más contenido exclusivo para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.